Bienvenidos a Hablemos de Cómics, el podcast de BillionsComics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Mi nombre es Carlos Omar Muñoz y vamos a comenzar nuestras transmisiones semanales con el tema que está en boca de todos en las últimas semanas. ¿DC Comics desaparecerá? ¿Va a ser absorbido por Disney? ¿Esta es la cuenta regresiva o el Doomsday Clock para DC Comics? Miren, la verdad no lo sé. A final de cuentas, lo que muchos están diciendo es mera especulación. Lo que yo sí puedo hacer por ti, que estás interesado en saber qué está pasando, es explicarte con lujo de detalle cuál es la verdadera situación y cuáles serían los escenarios más probables para la editorial más añeja del mundo del cómic. Esto es Hablemos de Cómics y comenzamos. Si hay algo que me caga es la cantidad de desinformación que hay al respecto de esto. He visto una cantidad de videos en YouTube de pseudoexpertos en el tema que solo hablan por hablar y por conseguir views y que la neta no tienen la más remota idea de la gravedad del tema, tanto para los fans como para los que nos dedicamos al negocio de venta de cómics. Así que vamos a hacer una recapitulación porque este problema no es de hoy, es un problema que ya tiene bastante tiempo y que comienza con algunos factores que ya vivió Marvel y que parece ser que DC Comics no quiso ver y no aprendió de los errores que ya cometió Marvel. El problema se remonta a la década del 90. Y sí, aunque no lo crean, el problema viene desde esos años. No es un problema que provocara Dan Didio como muchos quieren hacer creer. Este es un problema relacionado con la baja en ventas, la baja en el interés por parte de los lectores, la piratería, los cambios en los consumos de literatura física o digital, y lo que ambas empresas han tenido que hacer para vender, porque sí, aunque no te guste, este es un negocio, y si no vendes, deja de ser relevante y pues caes en el olvido. Pero bueno, ¿cuáles fueron ese conjunto de decisiones que se tomaron para llegar al día de hoy? Muy simple. Lo primero para DC fue la caída estrepitosa en ventas que tuvo Superman al inicio de la década del 90. Y es que siendo honestos, tras la salida del cómic del escritor John Byrne, Superman ya no era relevante. Superman ya no interesaba a los nuevos lectores ni a los viejos lectores. Y piénsalo bien, más allá de que te identifiques con este superhéroe o te guste, te caiga bien, te caiga mal, ¿cuántas historias recuerdas sobre él que sean interesantes? ¿Cuántas historias recuerdas en las que el villano o los villanos no lo quieren someter con kriptonita? ¿Cuántas historias recuerdas donde Lois Lane no se mete en un problema y Superman deba rescatarla? ¿Cuántas historias recuerdas de Superman en situaciones ridículas, que claramente para alguien como él pues deberían ser fáciles de superar? Pues en esos años, finales de los 80s y principios de los 90s, esas eran las situaciones que Superman enfrentaba. Así que en una reunión de creativos de DC, Jerry Ordway bromeó: vamos a matar al personaje. Idea que no les pareció descabellada a los demás miembros del equipo, entre ellos un tal Dan Jurgens, ya que a falta de otras ideas, pues no había otra alternativa. Y es justo en ese punto cuando comienza el problema para DC, ya que los verdaderos fanáticos se emocionaron, sabían que esta era una historia súper interesante, era un plot twist diferente. Sobre todo porque querían ver quién iba a ser el villano, el guapo, capaz de dicha proeza. ¿Iba a ser Lex Luthor? ¿Iba a ser Brainiac? ¿Lobo? ¿Darkseid? ¿Batman? Pues eso fue aún más interesante, ya que ninguno de ellos sería el encargado de esto. Matar a Superman debía ser algo épico, y ello necesitaba un nuevo personaje, uno que representara ese acertijo. ¿Qué pasa cuando la fuerza imparable se topa con el objeto inamovible? Así es como nace Doomsday. Y si bien el evento resultó y las ventas se dispararon y los medios de comunicación voltearon a ver nuevamente a Superman después de las películas que ya se habían hecho con Christopher Reeve, esto provocó un grave problema, pues se generaron sobrepedidos, principalmente por el cómic número 75 de Superman, que es el número donde Superman muere. Solo de este número podías encontrar la versión de puestos de periódico, la versión para tiendas de cómics, la versión en bolsa negra con la banda negra con el símbolo ensangrentado, además de los 4 o 5 reprints que salieron debido a la alta demanda, ya que al ser la muerte de Superman, muchos no fans comenzaron a especular sobre el valor de este en el futuro. Y ustedes estarán pensando,
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que un problema engendrado en la década del 90 está afectando tanto a la industria hoy y tanto más a DC Comics? Bueno, por poner un ejemplo, el año 1993, solo en el mes de abril se vendieron 48 millones de cómics, más de la mitad de lo que se vendió en todo el año 2018. Y la respuesta a la pregunta de cómo es que esto afecta tiene que ver con todos nosotros. Y sí, tú que me estás escuchando, comprador, tiene que ver contigo. El primer gran factor para el problema de DC Comics de hoy es el fenómeno de la especulación. Resulta que en esos años comenzó el fenómeno de los especuladores, compradores de cómics que tienen la idea de que cualquier número que a ellos les parezca especial, o que en la misma portada diga número especial y de colección, tendría un valor futuro millonario. Y si lo piensas bien, eso sigue pasando hoy, ya que con el auge del cine de Marvel hay muchos más especuladores. Este factor acercó a un tal Ron Perlman a adquirir Marvel Comics. Para quienes no ubiquen a Ron Perlman, este es el dueño, si mal no recuerdo, de Avon, una empresa multinivel. Y además Ron Perlman era experto en quiebras de empresas para después volverse millonario, algo muy similar a lo que Donald Trump hizo durante muchos años de su vida. Entonces, a finales de la década del 80, Ron Perlman adquiere Marvel Comics por más de 80 millones de dólares. Y bueno, una cosa trajo a la otra, y la otra fue un cambio en la tendencia de la industria, ya que mientras en la época de oro del cómic el enfoque fue centrarse en alinear con la ideología de una nación en búsqueda de identidad, y en la época de plata el enfoque fue más hacia la libertad creativa de los escritores, la época de bronce se caracterizó por el empoderamiento de los personajes y la creación de hitos. La época moderna, que le corresponde a Ron Perlman, se caracteriza por crear rockstars de los dibujantes y centrarse en vender cómics llamativos, aunque no tuvieran una buena historia. Y ojo, no todos los cómics de esa época fueron tan malos, hay sus contadas excepciones. Para que ubiquen mejor la época de los 90 en los cómics, es la época de un dibujante y escritor llamado Rob Liefeld, amado por muchos, odiado por otros, y muchas veces una figura polémica, porque actualmente en sus historias de Instagram o en sus lives, ya sea de Facebook o de Instagram, se la pasa peleando con los pseudofans o con la gente que nada más lo ofende. Durante esta llamada época moderna salieron una cantidad de tirajes obscenos de portadas regulares, variantes con tarjetas coleccionables y cualquier otra ridiculez que se te pueda ocurrir. Un personaje clave para entender lo que estaba pasando y cómo esto iba a afectar a la industria, no solo de Marvel, sino en general la industria del cómics, era el director de ventas de Marvel llamado Lou Bank, quien realizó un estudio para entender qué pasaba con las tiendas minoristas y se dio cuenta que la estrategia de mercadeo estaba sofocando a las tiendas de cómics, estaba ahuyentando a los fans y sobre todo no estaban adoctrinando a los nuevos lectores hacia sus superhéroes. ¿Cómo podemos entender esto hoy? Por poner un ejemplo, para los dueños de tiendas que venden suscripciones mensuales, quincenales o semanales, esto es un problema, ya que por previews, una revista que normalmente se manda para que vean qué es lo que viene en los siguientes meses, se anuncia, vamos a poner un ejemplo, una nueva serie llamada Batman The Last Amazing Tale, ¿no? O sea, por ponerle un nombre mamón, escrita por Dios y dibujada por Satanás. Acto seguido, los especuladores comienzan a hacer pedidos desmedidos. Por ejemplo, quiero 3 números 1 portada regular y 3 números 1 portada variante. O el que llega y te pide 3 o 4 suscripciones, solo de lo que va a ser el primer arco de la serie. Y resulta que cuando esta sale, ni Dios supo escribir a Batman, ni Satanás supo dibujar tan chido a Batman. Así que pues esto se convierte en un problema, pues el especulador tiene un problema. ¿Cómo madres va a revender esto que no vale tanto como pensó? Y por otro lado, hay un problema más para el retailer, el de la tienda de cómics. Tienen excedente de inventario de un título que es poco probable que se venda, y todavía peor, muchos especuladores los dejan botados con 1, 2, 3 o hasta 4 suscripciones de dicho título. Ahora, extrapola esto no solo a un título, sino a toda la oferta de cómics que hay actualmente en el mercado y que se distribuyen de manera mensual. Y piénsalo así,
si fuera tu negocio esa tienda de cómics, ¿qué harías? Ya que no puedes devolverlos porque el distribuidor, es Diamond Comics, súper abusivo y no te permite devoluciones. Cabe mencionar que el tema de Diamond lo tocaré en otro podcast, en otro episodio de podcast aparte. Porque habrá quien lo defienda, habrá quien como yo no lo haga, pues muchas de sus prácticas están orientadas a pues, que la industria física migre al canal digital, lo cual no es malo, pero como coleccionista tampoco es lo recomendable. Pero bueno, de esto hablaremos en otro episodio. Ok, retomando, porque empezamos con la idea de Superman, y bueno, el evento de la muerte de Superman. Pues sí, en efecto, en los 90 fue un trancazo de ventas. Fue un golpe de marketing magistral. Sin embargo, por los especuladores se convirtió en el primer gran golpe financiero para DC Comics. Una vez que hemos dejado claro que los especuladores y las tiendas de cómics tienen un problema que con el tiempo se va haciendo más grande, ya que ni los especuladores desaparecen, ni las tiendas dejan de hacer pedidos, se vuelve un ciclo que se va reforzando moda con moda, porque cada año siempre hay una moda dentro del mundo del cómic. Ahora vamos al siguiente factor o al siguiente problema de la década del 90 y que contribuye a que DC Comics tenga los problemas de hoy: el auge de los dibujantes y la carencia de buenos escritores. Durante la década del 90, las preferencias de los lectores de cómics pasaron de leer una gran historia a qué chido dibuja Rob Liefeld, ese Jim Lee está muy cabrón, ¿ya viste qué viejones dibuja Jason Scott Campbell? Güey, ¿ya viste las telarañas que dibuja Todd McFarlane? Aunque las historias que ilustran en su mayoría son malísimas, y sí, no va a faltar el que diga que hay cosas rescatables, no lo voy a debatir, es una bronca en la que no me quiero meter. Yo pienso, por ejemplo, que de esa época una muy buena historia es la de El clon de Spider-Man. Y sí, lo compré porque el dibujo estaba chido, aunque la mayoría de la historia estaba malísima. Pero bueno, retomando, justo en esos años, los artistas se sintieron menospreciados, bajo la premisa de que las dos editoriales, que eran hegemónicas, Marvel y DC, decían que con o sin ellos, Spider-Man, Superman, Batman, el Capitán América, Iron Man, quien fuera, podrían venderse. Así que estos decidieron irse y fundar otra casa editorial llamada Image Comics. Pero esta no funcionaba igual que DC y Marvel. Ojo, que este dato va a ser muy importante para DC. Esta solo es una casa editorial que contrata estudios, o mejor dicho, a la cual los estudios contratan para poder publicar sus obras, como Spawn, Savage Dragon, The Walking Dead en algún momento, y donde Image, la empresa, solo se preocupa por mantener una buena imagen de marca y tener un logo funcional. Punto. Hoy uno de los grandes problemas que tiene DC es que no solamente imprime, sino que tiene que mantener escritores, tiene que mantener dibujantes, tiene que mantener editores y tiene que mantener un monstruo de empresa, a pesar de que mucho del trabajo que ellos ya hacen ya no lo hacen directamente en oficinas, sino que se hace a través de home office. Entonces, seguimos. Estos artistas se van, Marvel queda un poco vacía, y entonces aparece un tercero en discordia. La bronca estuvo en que aunque eran grandes artistas, pocos de ellos eran grandes escritores, y la verdad es que muchos de ellos lo descubrieron a la mala. Muchos de ellos descubrieron que hacer de la venta de cómics un modo de vida, pues no los llevó nada bien. La historia más clara es la de Jim Lee, que tuvo que acabar vendiendo sus personajes, su empresa directamente, su estudio, a DC Comics. Vamos a hablar de otro factor. El tercer factor es la competencia editorial. Y bien, si hay que ser muy objetivos, los cómics son una industria, son un negocio, y como tal, si el negocio no es redituable, pues va a desaparecer. Y uno pensaría que por sí sola la venta de una historieta ya hace una industria redituable, y la realidad es que esto no es así. Vender cómics no es redituable si esto no está acompañado de personajes interesantes, historias entrañables, dibujantes relevantes, buenos proveedores de papel, proveedores de tintas, de grapas, etc.
así como de un merchandising redituable, es decir, para vender derechos de uso a la televisión, al cine, a la industria de juguetes, al que ustedes me digan, debo de tener buenos cómics y viceversa. Un ejemplo de esto es lo que pasó en la década del 80, cuando Marvel, a pedido de la marca Mattel, que tenía licenciados los derechos para sus personajes, le pide que para poder vender esos muñecos creara un cómic, sacara una historia que fuera acompañada para estas figuras de acción. Y es cuando sale un evento que fue un hit, un super crossover llamado Secret Wars, el cual funcionó muy bien. Posteriormente DC lo trató de emular sin el mismo éxito. O sea, cabe mencionar que Crisis en Tierras Infinitas pues es un buen cómic, pero el merchandising no salió muy bien, y que la secuela de Secret Wars 2 pues la verdad tampoco le fue muy bien en ventas. DC ya lo hizo, lo volvió a hacer. ¿Cuándo lo volvió a hacer? Lo hizo en el año 2011, entre el año 2010 y entre el año 2010 y 2012, cuando sacaron un videojuego, porque ahora ya no son los juguetes, ahora es más los videojuegos. Sacaron un videojuego llamado Injustice Gods Among Us. ¿Y qué fue lo que hicieron? Contrataron a un escritor llamado Tom Taylor y le encargaron que sacara la precuela del cómic, y resultó que ese cómic que iba al mercado digital pues se tuvo que imprimir porque fue un hitazo de ventas. Entonces vean cómo una cosa va de la mano con la otra. Algo que ha entendido muy bien y la gente de Image, los estudios que trabajan para ellos, es esto. Actualmente Todd McFarlane es el encargado de hacer un montón de figuras de acción, concretamente de Batman. Acaban de salir, creo que en enero o febrero del año 2020, sacó una serie de figuras bajo el sello de Todd McFarlane, que es algo que hace muy bien. Además, creo que le sale mucho mejor que los cómics de Spawn, y ahora los está produciendo él. O sea, esto quiere decir que DC ya está empezando a licenciarle a otras marcas o a otras casas productoras, porque pues la empresa que es dueña de ellos, que es Warner y AT&T, pues ya está buscando nuevas alternativas para generar más dinero y que no les cueste tanto mantener a este pequeño gran monstruo llamado industria editorial de cómics. Entonces, retomando, en la década del 90, en Marvel, el accionista mayoritario llamado Ron Perlman le apostó a todo. Compró empresas para que les hicieran tarjetas. Muchos de los que tal vez nos estén escuchando recuerden esas tarjetas coleccionables Skybound. Bueno, muchas de ellas eran empresas filiales, no me acuerdo si Skybound tal cual, pero había otra que era de Marvel. Y sacaban tarjetas, termos, o sea, todo lo trataban de vender. Hacían todo. Ron Perlman le apostó a todo eso, aunque no le salió muy bien. ¿Qué más pasó? Para 1997, Ron Perlman vio que esto ya no era negocio y decidió apelar a la protección del capítulo 11 de la ley americana de quiebras, ya que tenían un pasivo equivalente a $1,400 millones. Esto quiere decir, tenían cosas que no vendían, apiladas, acumuladas, y una deuda tremenda. Y con dicha ley se le permite a una organización reorganizarse, y donde el deudor mantiene el control sobre las operaciones bajo la supervisión de la corte. Como dato, fíjense nada más, un dato bursátil bien interesante. Las acciones de Marvel en 1993 valía cada acción $35.75. En 1997 cada acción valía $2.37. Esto significa, y ojo, ya que hoy tiene mucha trascendencia con el caso de DC Comics, significa que si la empresa no es redituable y cuesta más tenerla que no tenerla, debemos deshacernos de ella, que es justamente lo que le está pasando a DC. AT&T dice, oye, me sale muy caro producir en papel, me sale más barato producir digital, pero tampoco hay un mercado fuerte y estable para la compra de cómics digitales, porque para sacar cómics digitales la gente prefiere comprar bundles o prefiere comprar el compilado que comprar el semanal. Eso es más caro de producir que si lo saco de un solo jalón. ¿Qué hacemos? Porque históricamente la industria del cómic se ha manejado así: historias o mensuales o quincenales, a lo largo de un mes 2 veces sale el cómic, o a veces hasta semanales, y pues era como que la forma en la que esto se vendía un poquito más. Entonces, este es el problema que ya empieza a tener DC. Continuamos.
Para DC, el camino ha sido muy largo y sinuoso, y muchas veces con cosas inexplicables, pues como negocio, o sea, es increíble, ellos son dueños de los derechos de todos sus personajes, y sin embargo no han podido explotar estos en el cine, no así en la televisión, como Marvel lo ha hecho en el cine y en la televisión. Esto fue algo que en Marvel, tras la salida de Ron Perlman, un tal Peter Cuneo entendió muy bien. Este cuate agarró y dijo: vamos a licenciar a todos los personajes en pro de poder pagar lo que debemos y poder financiar el futuro. Hay entrevistas en donde él siempre dice que lo mejor que pudieron haber hecho en la empresa fue diversificarse y no buscar solo al lector de cómics, sino al aficionado al producto en sus diferentes etapas de vida. Ahora, en DC lo entendieron muy tarde. El tema de que si tus lectores crecen, no todos van a querer quedarse contigo, y no todos por un tema de ciclo de vida van a seguir siendo fieles a la afición de los cómics, pues sus prioridades pueden cambiar. Vamos a poner un ejemplo muy tangible. Aquellos que empezaron a jugar videojuegos con el Atari, ¿sí?, a esa primer gran consola que nos llegó a América Latina, se casaron y tuvieron hijos, y tienen la cultura del videojuego. Le enseñaron a los hijos, tal vez ya no con un Atari, tal vez con un Sega, con un Nintendo. Pero posteriormente, sus hijos crecieron con la cultura del videojuego, igual que el papá. Esos hijos compraron PlayStation. Y ahora que son papás, compraron Nintendo Switch, van a comprar un Play 5. Esto es escalatorio, el videojuego lo ha entendido bien, o las consolas de videojuegos lo han entendido bien. Tanto que ahora están migrando muchos creadores de videojuegos hacia las consolas móviles. Por ejemplo, una consola móvil es un teléfono inteligente, porque ahí es donde está toda la gente jugando ahora. Algo que DC no ha acabado de entender. Es decir, con el ejemplo de los videojuegos estamos viendo que ellos lo han ido escalando, DC no lo ha podido escalar. Ahora, viene otro ejemplo, o más bien no un ejemplo, viene otro dato relacionado que le hace mucho daño a la industria. Los lectores de Marvel y los lectores de DC no necesariamente van de una marca a otra. Es decir, si tú lees DC, a lo mejor eres muy fan, te gustan las historias oscuras, pero no te vas a cambiar a las historias de Marvel. Hay gente como yo, pues, que me gustan prácticamente todas las historias, las compro porque me gusta leer, pero no todo el mundo es así. Hay fans, muy fans, pero viene otro problema. No siempre los lectores de una u otra son fans de las películas, o compran algún otro tipo de mercancía como las figuras de acción o las figuras de estas de Hot Toys, ni viceversa. Por ello, entre más diversificada se encuentre la empresa, mucho mejor. Si se dan cuenta, un gran acierto de Marvel ha sido ese: se adaptó a lo que los nuevos tiempos le depararían, y a pesar de varios tropiezos en su narrativa de cómics, quien nos recuerda el All New All Marvel, All New All Marvel, cuando Tony Stark se vuelve otra vez borracho, el fracaso en el cómic de Capitán América con Sam Wilson, el único que sí le salió en este cambio de All New Marvel fue el de Thor, escrito por Jason Aaron, pero han ido por muchos fracasos. El simple hecho de tener diversificada su inversión pues les permite que no haya repercusiones. Es más, recuerden esto: Marvel se dio el lujo de que, como no podía sacar películas y no logró un acuerdo con Fox antes de que lo adquiriera Disney y todo ese rollo, de matar a Wolverine y dejar a Wolverine fuera de los cómics varios años, con tal y no dejarle más regalías a Fox. Y lo mismo con los Cuatro Fantásticos. O sea, así de bien financiados están. Cosa que DC no ha podido hacer. ¿A DC qué le pasó? DC, por ejemplo, tuvo a mediados de la década del 2000 la ola de ventas por Green Lantern. Y resulta que, utilizando esta ola de ventas, trataron de sacar una película y no les resultó. De hecho, hubo una fuerte afectación porque los que fueron a ver la película pues ya no le dieron una oportunidad al cómic. Entonces, vamos entendiendo un poquito más esto. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y siendo honestos, si yo soy AT&T, dueño de Warner, y que Warner, una de sus tantas divisiones, pues son los cómics, y esto no está siendo redituable, tienes una última oportunidad: el 5G. ¿Y por qué una última oportunidad? Porque recordemos que en el año 2011
DC trató de emular lo que Marvel intentó hacer a inicio de la década del 2000, cuando Cuneo le pide a uno de estos editores que adoctrine nuevos lectores, y es cuando sale el universo Ultimate, concretamente con Spider-Man, y es cuando vemos que muchos lectores decían, pues es que yo no leo Spider-Man porque es súper difícil entenderlo cuando la historia va en el número 400, 500, pues si me das una historia de origen, pues sería mucho mejor. Y DC lo intenta en el año 2011, cuando los editores en jefes y el director creativo Jeff Jones deciden, hubo quien lo vio así, echar por la borda años de historia, y hubo quien lo vio como una oportunidad diferente. Uno de ellos fui yo. Justo cuando las ventas bajaron, decidieron reiniciar todos sus números con sus cómics íconos, Action Comics, Detective Comics, Justice League, Superman, Batman, etcétera, etcétera, con números 1 para poder empezar de cero y que pudieras acaparar nuevos lectores. ¿Cuál fue el problema? Que así como acapararon nuevos lectores, perdieron a muchos de la vieja guardia. Ojo, porque se acuerdan que al inicio les decía yo, esto es tan culpa de la editorial como culpa nuestra. Curiosamente, todo lo que pasa en el año 2011 hacia adelante se da en el contexto de las redes sociales. Y recuerden que en redes sociales todos tenemos una fregada opinión. Y resulta ser que la opinión de muchas personas en Twitter, en Facebook, en grupos, hace que una persona pueda tomar la decisión de comprar o no comprar un producto, olvídate que sea un cómic, solo porque alguien le dijo que no vale la pena y porque es un asco. Ahora imagínate que en esta época, pues mucha gente da una opinión al respecto. Y muchos, siendo muy honestos, dan opiniones de cómics que ni siquiera han leído o que ni siquiera leyeron el arco completo. Esto es como si tú agarraras un libro, literatura, y agarraras únicamente el capítulo que a veces incluye o no incluye un libro de Drácula, el capítulo pre hacia la historia de Drácula, donde viene esta primera idea de Drácula con Jonathan Harker, y nada más lees eso y te quedas con la idea de que eso es Drácula y no leíste la historia completa. Pues el hecho de que haya muchos foros en los cuales se satanice, se critique hasta de más, muchas veces sin argumento, porque hay gente que critica sin muchos argumentos, pues hace que no todo el mundo quiera leer o quiera darle la oportunidad de comprar el cómic. Súmale que en esta misma época comienza esta idea de que todos los cómics se pueden convertir en extensiones .cbr, no me acuerdo cuál es la otra, y entonces la gente empieza a descargar los cómics. Bien, yo no soy quien para decirles, yo descargué muchos cómics, pero los descargué para leerlos. Una vez que los leí dije, y yo normalmente iba y los compraba, pero mucha gente solamente se queda en, los leí en línea pirata, ni siquiera los pagaste, y ya no le diste una oportunidad más. Justamente en esos años, entre el 2011 y el 2015, aparece algo que sacó Amazon, algo que a mí me parece muy interesante, Comixology, que es un espacio en el cual ellos lograron una muy buena negociación tanto con Marvel y DC, y ellos pueden ofrecer los cómics digitales, porque justamente en esta época es el auge de las tabletas, los teléfonos inteligentes, las iPads, algo más interactivo, es una nueva generación de lectura. Habrá quien le guste como a mí el papel, pero pues si lo puedo llevar a todos lados en un viaje, pues por mí mucho mejor. Entonces, ¿ya vieron cuántos factores hay alrededor de esto? Fíjense, y no hemos acabado, vamos por algo más. Resulta ser que después del evento del 2011 y que DC pierde muchos lectores así como ganó algunos, pues resulta que hasta los escritores empezaron a criticar el evento. Y al criticar el evento, lo que pasó fue que historias que iban muy bien empezaron a quedar truncas, o historias que no se adaptaban a los cambios en el guión porque iban midiendo constantemente las ventas, pues se empezaron a dar giros diferentes. De repente había escritores que dentro de los nuevos 52 o los New 52 retomaban cosas de la historia pasada de los personajes, y esto empezó a ser muy confuso. En el año 2016, antes de eso, el famoso DCU que no resultó,
que era, bueno, vamos a darle libertad a los escritores para que cuenten las historias, el famoso Batman, conejo, ¿no? Baticonejo, cuando Jim Gordon toma el manto del murciélago, ese Superman que pierde sus poderes y ahora es como un renegado. Eso es algo bien interesante, ¿no? Como Superman nunca acabó de cuajar, o por lo menos la versión de los Nuevos 52 nunca acabó de cuajar con todo el mundo. Yo la verdad los invito a que le den una leída al run de Grant Morrison, al run de Jeff Jones, que a mí me parece muy bueno, porque tiene cosas bien interesantes ese Superman. Ya en algún momento hablaremos de estos cómics, ya sea en o en Billions TV. Y les dieron el chance de que hicieran muchas cosas con ellos y resultó que pues tampoco gustó. 2016, Jeff Jones, el creativo de DC, dice, bueno, vamos a darle a la gente lo que quiere, y sacan o lanzan el evento Rebirth o el Renacimiento, que es justamente cuando le quieren devolver a los héroes aquello que les faltaba, el heroísmo, el amor, porque hay muchos personajes que tienen una historia de amor interesante por ahí que se dejó de abordar y era algo que les llamaba mucho la atención a otros. Intentan Rebirth y empieza a funcionar. 2 años después, si mal no recuerdo, 1 año y cachito después, la marca cambia y ahora ya no es DC Rebirth, ahora se llama DC Universe. Pero algo que empezó a resultar muy extraño, pues fue que de repente se anunció el evento del 5G. ¿En qué consiste el evento de 5G? Y sí, pareciera ser que estamos hablando de teléfonos celulares, ¿no? Con la telefonía 4G, 3G. No. Estamos hablando de cómics para la quinta generación, o por lo menos como lo trató de llamar Dan Didio. Resulta que va a haber 2 líneas diferentes de cómics, o varias líneas diferentes de cómics, por lo que yo he podido más o menos entender. Una en la cual vamos a seguir teniendo los personajes que nos gustan, tanto a la vieja guardia como a los que vimos los nuevos 52, etc. En un multiverso. Pero también vamos a ver cómics de quinta generación en donde, por ejemplo, Batman va a dejar de ser Bruce Wayne. Y en donde Batman va a ser ahora el hijo de Lucius Fox. Vamos a tener un Batman negro. Y así algunos otros cambios por ahí. Entonces eso empezó a generar especulación. Al grado de que en la Comic Con de San Diego el año pasado, del 2019, DC Comics ya no llegó con esos booths gigantes al centro de la convención junto con Marvel, sino que ellos estaban en un rincón, ya no le apostaron tanto a esto. Los que han podido ir a este tipo de eventos también te dicen que tampoco hubo el desayuno clásico con la prensa invitada, que se canceló a la mera hora. Tampoco hicieron una gran presentación de sus proyectos, nada que ver con Marvel, y esto empezó a llamar muchísimo la atención, al grado de que en el canal de YouTube de Ethan Van Sciver, escritor famoso por colaborar en el run de Jeff Jones de Green Lantern, dijo que si el 5G no salía como la empresa estaba esperando, lo más probable es que la empresa, AT&T concretamente, tomara la decisión de vender a DC, licenciar a DC o dejar de dedicarse a la publicación de cómics. Y eso es de lo que todo el mundo ha estado hablando. Pero ya tienes una panorámica más amplia de todo esto. Si te das cuenta, el problema es que no compramos cómics, hay mucho especulador. El problema es que somos haters, ¿sí? Somos haters, no le damos la oportunidad a las historias, somos poco comprometidos con el rollo de ir a comprar un cómic. Nos vamos por, mira, quiero esta portada, quiero aquello, y no le damos realmente la oportunidad a todo un run. Algo que igual va a ser muy debatible, muy criticado después de que esto salga al aire, va a ser que a mí, por ejemplo, el run de Tom King en Batman, a mí me pareció muy interesante. Se me hizo una lectura no para niños, me gustó el abordaje que le dan a Batman, pero fue severamente criticado. Ok, no te gustó, pues no te gustó y ya, güey, ya eso es todo, no tienes por qué darle tanto hate. Pero hay ¿cómo se llama? Tweets en donde lo amenazan desde que si lo ven en el supermercado le van a pegar. Dices, oye, pues puede ir con su familia, tranquilo, solamente está escribiendo un cómic, si no te gustó no te preocupes. En los cómics personajes mueren, personajes regresan.
Los personajes también se pueden divorciar, los hijos también pueden desaparecer, porque ven que para allá va la historia de Catwoman con él. A mí me gustó mucho, pero hay gente a la que no. Al grado de que ahora estamos en una época en la que las redes sociales ejercen muchísima presión en las empresas y lograron sacar a Tom King. Y yo digo, oye, Tom King ha sido un escritor que en los últimos años nos ha dado joyas, por ejemplo, para Marvel como Visión, y para DC, Mr. Miracle, que hay gente que dice, no, es que no tiene nada que ver con lo que Jack Kirby quería. Jack Kirby está muerto, ¿sale? Y pues, si tú quieres que esos personajes trasciendan o los puedas meter en un universo, pues como les decía yo, debes de tener historias claras, historias sólidas, historias que te permitan jalar nuevo tipo de lectores, o que los viejos lectores regresen. No podemos seguir esperanzados de que Alan Moore un día quiera regresar a DC para escribir. No podemos seguir esperanzados de que Neil Gaiman quiera escribir una nueva historia de Batman o de Superman. Tenemos que ver hacia adelante. Por eso les digo que uno de los grandes problemas muchas veces somos nosotros en este rollo de la afición por los cómics. Bueno, básicamente eso es lo que está llevando al Doomsday Clock de DC. Si ya tuvieron oportunidad de leer, de adquirir, que es lo que siempre voy a recomendar, adquirir y comprar el último cómic de Doomsday Clock, habrán notado algo bien interesante. Y digo bien interesante porque a mí se me hizo que si de veras las cosas van para allá, va a ser un gran evento en todos los sentidos. Al final de Doomsday Clock se plantean diferentes escenarios, pero uno de los que más llama la atención y que es lo que más ha estado sonando en redes sociales es que un día Superman va a participar en algo que se llama la ¿qué era? ¿Crisis secreta? Ajá, era la crisis secreta. La crisis secreta, aludiendo a las dos palabras de los eventos más trascendentales tanto para Marvel como DC, porque ven que todos los eventos de Marvel son secret, no sé qué, y en DC la mayoría de los eventos durante muchos años fueron Crisis End, la última crisis, etc. Y dice que Superman se va a enfrentar o va a ir en una aventura junto con Thor, obviamente Thor es de Marvel, y que al final se va a enfrentar o lo va a ayudar el gigante verde, que en este caso pues, se entiende que es Hulk, que es inclusive hasta más poderoso que Doomsday, para poder como realinear todo. O sea, eso salió en ese cómic, como que la mayoría no le dimos importancia, hasta que apareció el número 2 del nuevo run de Thor, en donde está escrito por el escritor más, pues más de moda en este momento, Donny Cates. Y en el número 2 se habla o se empieza a vislumbrar que los personajes de DC en algún momento van a estar en un crossover. Y miren, si no solamente es un crossover, y si es algo más, y si es este rollo de que en algún momento Marvel podría hacerse de los derechos de la marca hermana DC, imagínense lo que eso significaría. Eso estaría muy cañón, ¿no? Porque a final de cuentas, eso nos permitiría ver en la misma empresa a dos grupos de superhéroes, dos grupos de villanos radicalmente diferentes, y las posibilidades serían infinitas. Esto es muy dudoso, yo lo veo desde esta perspectiva. Yo no creo que eso vaya a pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que en Estados Unidos la ley antimonopolio es muy fuerte. Y si Disney se hace de los derechos para poder imprimir cómics o hacer cómics digitales de DC, prácticamente estaría generando un monopolio, porque ni Image ni ninguna otra podrían competir con él. Por eso la verdad lo veo un poco dudoso. La única manera en que esto pudiera pasar, que eso sí estaría muy loco, es que los personajes de DC se integraran directamente al mundo de Marvel, como le pasó a los personajes de Charlton Comics, ¿recuerdan? Blue Beetle y todos los demás, que se integraron. Entonces eso podría pasar, pero digo, son especulaciones y la verdad no me gusta especular. Simple y sencillamente les traje algunos datos como para que, como lectores de cómics y compradores de cómics, pues yo digo, lo reflexionemos un poquito y podamos ver qué podemos hacer para que DC no perezca. Esto no quiere decir que le vas a comprar todo a DC. A mí se me está haciendo una exageración el que ahora los cómics de la quinta generación, cada cómic va a costar $8.
$8 al tipo de cambio de 24, 25 pesos, pues sí es una lana, ¿no? O sea, y pues aunque seas muy coleccionista, pues hay prioridades. Entonces, tómenlo en consideración, piénsenlo. Ojalá y les haya gustado este primer programa de Hablemos de Cómics. Eso vamos a hacer acá. A diferencia de lo que hacemos en el canal de Billions TV, aquí nos vamos a dedicar a hablar de un modo más profundo, de un modo más crítico sobre lo que está pasando en el mundo del cómic. Va a haber historias que a lo mejor les voy a decir, a mí no me gustó, les voy a decir por qué no me gustaron esas historias y pues ya ustedes tendrán la última palabra. Recuerden que Hablemos de Cómics es un programa patrocinado por billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Y sí, aunque lo que dije en todo el programa puede sonar un poco hipócrita, pues sí, aquí también vendemos cómics. Recuerden que también tenemos otros 2 podcasts, Hablemos de Cine, en donde Dani y yo hablamos de películas que están chidas, que nos gustan. No somos expertos en cine, pero nos gusta mucho hablar de cine. Y también tenemos el nuevo podcast llamado Hablemos de Series, en donde pues también nos gustan las series, hablamos de series, les recomendamos. Cada semana iremos sacando cosas nuevas y ojalá y les haya gustado. Recuerden que nos pueden dejar nuestros comentarios aquí abajo. Pueden dejar también mensajes de voz, en tanto no sean mentadas de madre, todo va a estar bien. Y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Cómics. Ya verán de qué hablaremos, va a estar bueno. Nos vemos.